Y pues estamos de vuelta, ¿vale? Entonces vamos a seguir con este ejemplo. Ya vimos cuál fue la aproximación que era antes. Generábamos una clase, implementábamos la interfaz, sobreescribíamos el método compare y ya a partir de ahí pues desarrollábamos nuestra lógica, ¿vale? Entonces ya vimos cuál es el problema de eso. No es que sea un problema, pero ya se podrán imaginar cuántos tipos de ordenamientos o cuántos tipos de comparadores podríamos llegar a generar para utilizarlo solo una vez. ¿No estaría mejor meter toda esa lógica aquí? Sí, aquí nos acepta, tenemos pues los paréntesis, ¿no? Entonces podríamos llegar a meter ahí. ¿No habrá alguna forma de meter toda la clase entera? Vamos a ver si es cierto. Lo que voy a hacer es hacer un Shift Enter aquí, uno aquí, para que vean, ¿vale? Entonces, vamos a reducir un poco lo que viene haciendo esto. Y imagínense lo siguiente, que yo pudiese meter toda la clase. Entonces, public class, ¿cómo se llama? Comparar por longitud. Lo voy a poner solamente así. Esto tiene que implementar la interfaz comparator, ¿sí? Que acepta objetos de tipo persona. Y los abre, cierran llaves, y luego pongo el override, ¿sí? Tengo la pantalla dividida para que ustedes vean que estoy intentando homologar lo que ya había hecho antes. Override, ¿sí? ¿De qué? Pues del método public int. Pues me traigo toda esta lógica, así es control C, control V, vámonos. Control C. Y ya puedo cerrar la clase, ¿no? Control F4 si mal no recuerdo, ahí está. Control D, control V, ahí está. No, ¿por qué no puedo hacer eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué no puedo sencillamente generar la clase y así ya no tengo que pues crear un fichero adicional, ¿verdad? Ya no tengo que andar generando nuevas clases solamente para hacer una pequeña comparación. ¿Por qué no puedo hacer esto? Pues porque no se puede, ¿verdad? Si lo dijo Java, no se puede. Y pues nos chingamos. Entonces, quiero que vean ciertas cosillas. Por ejemplo, el simple hecho de que yo a esta clase le dé un nombre me habla de una necesidad de mencionar a la clase, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando genero una lista de personas, genero la clase persona y le doy su determinado nombre, porque tarde que temprano la voy a usar, tarde que temprano voy a tener que referirme a la clase persona de una u otra forma. Es decir, la clase persona, y de hecho las clases en general, las abstracciones que hacemos del mundo real hacia la programación, surgen de la necesidad de nosotros como seres humanos de crear los sustantivos, ¿sí? La clase persona, la clase perro, la clase automóvil, la clase computadora, la clase micrófono, la clase keyboard, mouse, etcétera, ¿sí? En las clases intentamos homologar, por lo general, sustantivos. Entonces, ¿para qué le voy a poner un nombre a algo que sencillamente no tengo la necesidad de referirme a ese algo, ¿sí? ¿Para qué le pongo comparar por longitud? Si el objetivo es meter esta lógica aquí, no voy a poder instanciarla, ¿sí? Entonces ya se podrán imaginar incluso a nivel compilador de Java qué tan difícil fue, o más bien por qué están este tipo de restricciones. Extraer la clase desde ahí se va complicando un poco. Entonces, ¿qué les parece si sencillamente borramos el nombre de la clase? Si no me voy a referir a ella, ¿para qué le pongo un nombre en primer lugar? Entonces déjenme, voy a hacer un poco de espacio aquí para que nomás puedan hacer tunnel vision a esta parte del código. Ignoren todo lo demás. Ya borré el nombre de la clase. ¿Qué sigue? Tengo que borrar por la palabra reservada class. ¿Por qué? Pues porque si no estoy poniéndole el nombre a una clase, ¿para qué uso class? Si la palabra class antecede precisamente al hecho de que voy a poner el sustantivo, o más bien que voy a bautizar a una determinada clase. De esa misma manera, ¿para qué utilizo encapsulación? Es decir, ¿para qué utilizo la palabra public si esta clase no es una clase interna, ¿verdad? No es una... Si recuerden que ponemos public class cuando queremos acceder a esa clase, no podemos acceder a una clase private. Si hablamos de clases internas, si la clase fuera private, no puedo acceder a dicha clase desde otro paquete, otra clase, etc. Entonces, ¿para qué le pongo public? Para empezar, o sea, no tiene sentido. Si en primer lugar no tiene un nombre esa clase, public, private, protected, ¿para qué? No hay necesidad. ¡Bum! Me quiebro public. Entonces, nótese que aquí hay ciertas cosillas. El implements tampoco me sirve. Lo borro el implements. Ahí ya va mejorando un poco la cosa. Entonces, las clases anónimas, su definición es precisamente, es una clase que no tiene nombre. Existe, pero no tiene nombre, ¿sí? Entonces, la sintaxis es la siguiente. Es como si fuésemos a instanciar la interfaz con la palabra reservada new y utilizamos pues los paréntesis. Ahí está. Ahí ya he generado precisamente lo que viene siendo una clase anónima. Que si la sintaxis está bonita o está fea, para gusto de los colores, eso es un tema debatible. Créanme, mucha gente se quejó en su momento y precisamente por eso estamos viendo este tema, para ver cuál fue la solución de Java para esto. Es una clase, esta es la notación, recuerden, es como si fueran a instanciar
lo que viene siendo una interfaz y le agregan pues obviamente la palabra new y luego el operador es el operador que siempre utilizamos de los paréntesis, ¿vale? El operador de invocación le llaman algunos. ¿Funciona esto? Pues podemos comprobarlo, ¿sí? Recuerden, yo ya había generado listas de personas, había agregado una ANA, había puesto la leyenda antes del ordenamiento, imprimía la lista sin ordenar, luego ponía la sentencia después del ordenamiento y pues, a posteriori pues generaba o llamaba al método sort, el cual me pedía un comparator. Aquí lo estoy implementando, ¿sí? Es decir, que todo esto, esta clase que es anónima porque no tiene nombre, satisface el principio, o más bien la firma del método sort. La firma del método sort me dice, hey, tú me debes mandar un comparator, ¿sí? Entonces voy a cerrar con control F4 esto. Y aquí está. Esto, aunque sea anónimo, es un tipo, es un comparator, ¿sí? Es decir, mi clase anónima satisface el principio de, es un, ¿qué? Comparator, ¿sí? ¿Por qué? Por principios de herencia. Sí, en este caso, pues es una implementación, ¿verdad? La clase anónima implementa la interfaz comparator, por lo tanto, la clase anónima es un comparator. Entonces, por eso no se queja el compilador. O bueno, no se queja el IDE, sino quien que el IDE IntelliJ compila en tiempo real, pero bueno. Funciona, vamos a presionar Alt Shift X y vamos a ver si es verdad. Y miren, sigue funcionando, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? ¿O qué ventajas y desventajas tiene esto? Pues miren, ya podemos prescindir de que nuestros comparadores tengan que tener su fichero específico. Es decir, en vez de estar creando comparadores y comparadores, comparador por nombre, comparador por apellido, comparador por longitud del nombre, comparador por longitud de lo que sea, ya no tenemos que estar creando clases nuevas. Porque capaz, y esas clases solamente van a ser utilizadas en el momento en que se llama el método sort y no van a ser utilizadas en ninguna parte del programa. Porque estamos, en primer lugar, generándoles un fichero en específico. Ahora, esto es verdad que complica un poco la sintaxis. Entonces véalo como un principio de la complejidad de un programa no se queda ni se destruye, solo se transforma. Pues eso acaba de pasar aquí. Hemos reducido la complejidad en cantidad de ficheros, pero la hemos aumentado en que, en términos de sintaxis, en términos de horas cabeza. Esto para algunas personas puede llegar a ser un poco complejo si no están acostumbrados a leer clases anónimas. ¿Cuál fue la solución que tuvo Java para esto? Pues bueno, bienvenidos sean al nacimiento de las lambdas. Dice, ¿por qué en primer lugar por qué tenemos que generar una clase anónima si lo que realmente me interesa es el método que tiene esa clase anónima? ¿Sí? Estamos creando, primero poníamos una clase que implementaba la interfaz, sobrescribíamos el método que está arraigado a la interfaz, ¿sí? Porque recuerden que el comparator se sobrescribe a fuerza, ¿sí? Y es el único método que hay ahí. Por ahí vieron un equals, si mal no recuerdo, ahí está el equals. Pero esto pues es realmente una ocultación, ¿verdad? Está ofuscando ¿a cuál? Al método equals de la clase object. Sí, porque la clase object tiene por default el método equals, así que lo pueden considerar como que este método realmente no está aquí, ¿vale? Porque lo está sobrescribiendo de cierta forma. Entonces, realmente lo único que existe es el método compare. Recuerden, para satisfacer la firma, o más bien el contrato que hacemos a la hora de implementar una interfaz, tengo que sobrescribir dicho método. Entonces, no estoy usando la clase, ¿sí? Ya no estoy, qué hueva, qué pereza estar creando una clase solamente para soportar un método. Ya vimos esta alternativa, pero lo que siempre nos ha importado es el método, es la funcionalidad, ese pedazo de código, ¿sí? ¿No habrá alguna forma de sencillamente mandar el método? Es decir, ¿para qué hago la clase anónima en primer lugar? Ya quitamos la clase, bajamos a clases anónimas, pero ¿para qué pongo la clase anónima? No tiene ningún sentido eso. Entonces, lo que se les ocurrió, y vean, lo voy a hacer lentamente. Este ejemplo ya se los puse a mis alumnos. Lo voy a volver a hacer aquí. Voy a cortar el método y voy a borrar todo esto, ¿sí? Entonces, ahí debo meter un comparator. Y el comparator debe satisfacer este método. Es decir, debe haber un método que se llame compare, que tenga int, que reciba dos objetos del mismo tipo, en este caso son ints. Y bueno, vamos a meterlo ahí. Control V. Entonces, eso ya es lo que me está pidiendo la interfaz, ¿no? Hey, ahí está tu método y bla, 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 bla. Pero, ¿qué pasa? ¿Para qué? Si es el único método abstracto en la interfaz, ¿para qué pongo en primer lugar el nombre del método, no? Recordarán de sus clases de sobrecarga de métodos
que no puede haber dos métodos con la misma firma, ¿vale? Los métodos deben variar en el tipo de dato y el número de argumentos, de parámetros, como los quieran llamar, etc. Entonces, ¿para qué tengo que poner el nombre del método como si hubiese más métodos ahí? No hay necesidad. Entonces, ¿qué pasa si le borro primero que nada el nombre al método? Ahora, que un método sea público nos habla de encapsulación. Entonces, este método no pertenece a ninguna clase, no es un miembro de clase. ¿Por qué? Pues porque sencillamente vean este ejemplo. En este ejemplo, claro que teníamos que poner público, porque claro que íbamos a instanciar la clase. Entonces, si yo instancio la clase y quiero acceder a sus métodos, tienen que ser públicos en primer lugar, ¿vale? Porque privates, pues no. Entonces, pero acá, en el ejemplo que estamos generando, pues el método no tiene nombre y no está pegado a una clase. Entonces, ¿por qué estamos poniendo la palabra public? No hay necesidad de hacer eso. Borro la palabra public. Ahora, quiero que vean. ¿Qué más podemos borrar aquí? Ahora, en las expresiones lambda, lo importante es precisamente poner este pequeño operador, la flechita y esta cosita, ¿sí? El dash y el greater than, ¿sí? Es como empieza la definición de una expresión lambda. Entonces, yo quiero que vean, yo ya sé que estas cosas comparan personas, entonces yo no necesito poner en primer lugar pues el tipo de dato. ¿Por qué? Porque esto es una lista de personas, aquí dice lista de personas, entonces Java es lo suficientemente inteligente para inferir el tipo de dato, es decir, oye, ¿para qué pones persona si estoy ordenando una lista de personas? No hay necesidad de que pongas eso. Entonces yo puedo borrar el tipo de dato. Persona 1 y persona tal. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿qué más podemos borrar? Pues lo que sigue es el tipo de dato, ¿sí? Yo ya sé que el método compare de la interfaz regresa un entero. Entonces, como es el único método, no tengo que ir a buscar qué método regresa un entero, porque ya se sabe, entonces puedo borrar el int. Y nótese que esto ya es una expresión lambda completamente válida, ¿sí? Nótese que tengo la entrada de los parámetros y aquí pues tengo todo lo que viene siendo la lógica. Claro que lo podríamos hacer más bonito, miren, por ejemplo, podríamos poner aquí directamente l1.getNombre.length, prácticamente copiar esto, ¿no? Voy a hacer control X y me voy a traer esto para acá. Entonces borro esto. Y ahora, otra regla. Si tu expresión lambda ocupa solamente una línea, podemos hacer esto. ¿Sí? Ajá. Y vean, ya está todo en una línea. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? No requieres poner el tipo return porque se está infiriendo el tipo de dato. Claro que en otras expresiones lambdas, como ya lo acaban de ver, que si juego, poner espacios y demás, sí pongo la palabra reservada return y hago demasiada lógica ahí. Pero aquí solamente una línea, entonces puedo borrar tanto el return como las llaves del método, ¿sí? Entonces borro las llaves y el punto y coma que sea al final. ¿Vale? Y esa es ya la expresión lambda. Me la pone gris porque se puede utilizar una clase comparators que se agregó tiempo después, miren. ¿Sí? Esa cosa se puede hacer. Pero todavía no se adelanten a eso porque pues obviamente es más avanzado y ya lo veremos más adelante. De hecho, qué bueno que me acordé de eso para ver también esa interfaz. Pero esto ya es una expresión lambda. Nótese cómo la construí a partir de necesidades. Fui metiendo una clase, le fui borrando la clase, generé una clase anónima. Ahora me deshice de la clase anónima y mandé sencillamente el método. Mi pregunta es, ¿por qué no está sonando mi música? Ahí está. Ahora tengo que estar con música de fondo porque si no, no me concentro. Entonces, ahí están los métodos. Bueno, ahí están lo que son los parámetros. Y pues ahí está el integer compare y bla bla. ¿Funciona esto? Vamos a ver un poco de líneas y vamos a presionar al Shift X, que es el atajo creo que por default. Y debería haber también Ana Puentes de nuevo en primer lugar, ¿vale? Y ahí está Ana Puentes. Entonces vean qué concisa forma hay de mandar la lógica que yo necesitaba del comparator, ¿sí? Se ve feo que me lo pongan gris, realmente no debería obligarme a... Bueno, está bien. Pero de momento, imagínense que tiene color, ¿vale? Porque ya veremos más adelante eso de los reference methods y demás, no se preocupen. Es parte también de este mini crash course. Entonces, ahí está, ¿sí? Yo sé que con un ejemplo no es suficiente.
Entonces, en los siguientes videos, porque al menos se me acaban los 20 minutos y que no quería que fueran largos, vamos a ver de nuevo cómo nació esta necesidad de nuevo, pero con una interfaz gráfica. Sí, en este caso con Swing, ¿qué les parece? Bueno, no es como que hay otras formas. Está JavaFX, pero le va a agregar mucha más complejidad al proyecto. Y también para que tengan un ejemplo así como que un poco más arraigado a lo que era antes. De antemano les digo que ya no se utiliza Swing, al menos, bueno, sí hay proyectos que hay gente que todavía los está manteniendo. Yo lo que es mi experiencia profesional nunca he mantenido un proyecto Swing. Aprendí Swing cuando era nuevo en Java y demás y no soy muy versado, así que voy a generar un proyecto muy de juguete, pero no se preocupen. Lo importante es ver cómo se generó una expresión lambda ahí, cómo es que ayudó a la gente que programa en Swing. Entonces quiero que vean qué forma tan bonita y concisa. Y es importante porque ¿para qué genero ficheros? ¿Para qué genero clases anónimas? Si lo único que siempre me ha interesado es pues el hecho de que tengo que mandar por ahí la lógica, el método como tal. Ahora, Java funciona o Java puede identificar, ¿sí? Java puede hacer todas estas inferencias porque está basándose en cumplir con la firma de la interfaz que ya vimos. ¿Cuál interfaz vimos? La interfaz compare, ¿sí? Entonces, él puede satisfacer la interfaz compare porque solamente hay un método abstracto ahí. Les digo, el equals no lo tomen en consideración. El método que realmente existe ahí es el compare, porque el equals solamente lo están poniendo para sobreescribir el que viene de la clase object, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma lo utiliza la interfaz. Pero el que existe es el método compare. Entonces las expresiones lambda solamente se pueden crear si están basadas en una interfaz que en su definición tenga exclusivamente y estrictamente un método abstracto. Solamente uno. Si hay más, no hay forma en que Java pueda inferir cuál de todos los métodos me refiero, ¿sí? Porque para empezar lo estoy volviendo anónimo, le quité la palabra compare. Entonces, si no tengo cómo se llama el método, ¿cómo voy a ir a buscarlo en primer lugar? No hay forma, es contradictorio, ¿sí? Entonces, cuando una interfaz define solamente un método abstracto, a otra cosa mariposa, entonces, ¿qué tengo que ir a buscar? Nada, porque ya sé que nomás hay uno. Yo como Java, nomás voy, leo la interfaz y digo, pues te refieres a este único método. Entonces por eso me es fácil para mí inferir el tipo de dato, el valor de retorno, etc, 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 ¿vale? Pues espero les haya quedado un poco claro. Pueden revolver el video, pueden ponerle más lento, acelerarlo. En la siguiente clase voy a hacer ahora el clásico ejemplo de Swing, de los Action Perform, de la interfaz Action Listener, etc, para que vuelvan a ver cómo es que nace esto. Y pues seguimos en contacto, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.